Bien, como todos los martes, el ingeniero Cuello, que realmente nosotros creemos que José no puede dar una luz en algo que todos estamos muy confundidos, y yo supongo que él debe de tener algún área de confusión. Es el tema presupuestario y el tema del gasto. Yo soy de los que cree que en medio de un caos de salud que produjo un mayor caos económico, es imposible planificar nada. Por eso yo escucho que dicen, hay que hacer una reforma fiscal antes de diciembre porque entonces el gobierno no podrá cobrar. Sí, pero las reformas fiscales no son para quitar impuestos, generalmente son para poner impuestos o para readecuar impuestos y cobrarle al que tiene. Entonces nos vamos a encontrar con que los que venden vacunas y los supermercados son los que van a pagar impuestos, que son los que ha hecho el gran negocio. Y por otra parte, el tema de los préstamos. Si tú no puedes cobrar impuestos, si tú no puedes, que no puede hacer nada, ni hacer una austeridad, porque imagínate un partido que quiere que aumente la nómina para poner más gente, que es la otra parte, hacer un plan de austeridad para reducir los gastos fijos. Tampoco, nada más hay un camino que endeudarse. Endeudarse mientras aparezca quien preste. Entonces, critican algo que es la única salida, creo yo, a lo mejor las minas de oro, pero entonces resulta que las minas condicionan su ayuda. Sí, yo te avanzo el dinero, pero tú tienes que dejarme hacer una presa de colas. Y entonces en Barahona lo mismo, y en Falconbrí lo mismo. Realmente yo no estoy claro en nada de esas cosas. En gasto fijo, yo creo que el presidente y el gobierno están haciendo lo que puedan y lo que va apareciendo todos los días. A veces vemos algunas cosas, pero son problemas de tipo político. Por eso también pienso que una reelección sin los cuartos del gobierno se pone difícil. Bienvenido a casa. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos. Mira, el discurso del presidente con motivo del primer aniversario de su ejercicio presidencial ha elaborado, si se quiere, un consenso acerca del gasto, que es importante. Se han dicho muchas cosas, pero hay un elemento común en la crítica, que probablemente precipitó el hecho de la ostentación. No era necesario gastar ni un centavo en una tramería para poner al presidente. Con su sillón bastaba. El sillón presidencial tiene suficiente dignidad para dirigirse al pueblo y no gastar un centavo en esa tontería. Eso, si se quiere, polarizó los criterios. Con la conclusión clara en el consenso de que la calidad del gasto es muy importante. Hay que gastar, es verdad. Las condiciones de la pandemia dieron una receta general en el problema del manejo. Y sobre todo si la llave de emisión del mundo está abierta, que es la llave de la emisión norteamericana, porque esa es la moneda de la humanidad, lo que determina todo en términos de moneda, la capacidad de ellos de emitir. La capacidad libre que le dio el acuerdo de Bretton Woods y su triunfo en la Segunda Guerra Mundial. La moneda, a partir de ahí, del mundo, en la norteamericana, el resto son moneditas subsidiarias. Sí, pero el problema, José, te voy a interrumpir. Mira, tú puedes poner un podio en el malecón, con vista al mar, ponerlo ahí de paz, y es un escenario precioso, y más bonito que el que hicieron, pero tiene un problema. Es que tú tienes que entender que hay compromisos. Por ejemplo, los inserts de los periódicos, la publicación de presupuestos. En un momento en que yo dudaba que se iba a hacer, ahora lo están haciendo en bombente. Tú no te estás dando cuenta que hay compromisos que hay que cumplir. Sí, bueno, pero... esa gente que hace... No, espérate un momento.
Yo creo que siempre el gasto se puede dosificar. No hay que botar dinero, hay que gastar dinero. Ese dinero que se está gastando y más, hay que gastarlo porque la economía necesita ese combustible adicional, porque sus condiciones propias la han desequilibrado. Hay una cantidad de gente sin trabajar todavía. Hay que darle dinero. ¿Qué van a hacer? ¿A ponerlo en una cola, darle una sopa? No, hay que darle dinero con el dinero que compre su sopa. Tan simple como eso. Mientras se estabiliza. Ya en Estados Unidos está costando más de $25 la hora de trabajo. La hora de trabajo. En Estados Unidos. Estados Unidos está en pleno empleo ya. Entonces ahí viene lo de atrás para adelante. Ahora viene a recoger los cuartos. Ahí es que se va a poner dura la situación. Pero Estados Unidos puede emitir y recoger, eso no es problema. Su moneda es la referencia. El mundo entero se va para allá. Una Coca-Cola, cuando Bretton Woods valía 5 centavos, y hoy con el 5 centavos no existe. Eso no tiene valor ninguno. No tiene capacidad de compra de nada. Quiere decir que 10 horas vale lo que vale. Pero la Coca-Cola es una misma Coca-Cola. Es el punto de referencia, el precio de la Coca-Cola. De cualquier punto, cualquier elemento clave, una caja de cigarrillo. Sí, pero la Coca-Cola, cuando despertó Reagan del tiro, dice, ¿cuánto vale una Coca-Cola? Para saber la inversión japonesa que hicieron en Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces, no es necesario botar el dinero, es necesario gastarlo. Hoy hay unas declaraciones que llenan de angustia a uno. Hay una declaración del Ministerio de Educación diciendo que la evaluación de los edificios públicos dedicados a la educación se va a hacer cuando comiencen las clases. Óigame, señores, todos esos maestros, todos esos directores han estado cobrando todo este tiempo. ¿Qué costaba decirle, hazme una evaluación del edificio donde tú cobras? Eso es calidad de gasto. Hacerlo ahora. No. Una cosa es dar el dinero para que tú vivas, cosa que es necesaria. Y otra cosa, no exigir un mínimo de trabajo. Esa gente que no estaba dando clases porque la contaminación lo imponía, podía perfectamente haber hecho la evaluación de los edificios y hacer un informe, los sanitarios están malos, la pintura no se dio, hay dos inodoros tapados, sí. Y comenzar a corregir esas cosas. Yo sé que son ministerios que son casi un Estado y que es muy complicado para una persona que lo que es maestro, que ese fue su trabajo, esa es su vocación y ha sido un excelente maestro, manejarse en un mundo administrativo de esas dimensiones. Pero para eso se tienen dependencias. Eso es problema de la calidad del gasto. Es el mismo gasto, pagarle a todos esos maestros, todo es el mismo gasto. Pero una cosa es un mínimo rendimiento que era necesario. No solamente la educación a distancia, que yo afirmo que debió hacerse, que no tuvo los resultados, que no se lograron las metas, pero había que hacer el esfuerzo. No se podía tener a los muchachos en la casa sin hacer nada. Porque son edades peligrosas. Cuando un muchacho falta un año a la escuela, es muy difícil que vuelva. Tú tienes que mantener el ritmo de la educación y que va aprendiendo y el interés en la educación. Bien, eso era necesario. Ahí había calidad del gasto. Aunque hubo dilapidación en el gasto, porque se sabe que los pagos fueron terribles. Pero eso, yo no critico la cantidad del pago, sino el rendimiento del pago. Pero al mismo tiempo que tú estabas pagando a las emisoras, tú le estabas pagando a los maestros y a los directores de escuela, que no estaban en las emisoras. Entonces había que rendir ese dinero. Y eso en todos los departamentos igual. El desmantelamiento del Ministerio de Obras Públicas, a mí me parece una impertinencia. El Ministerio de Obras Públicas no había que desmantelarlo. Ahora se está desmantelando. No fue ISOA que desmantelarlo. A ISOA y a Obras Públicas. Obra pública. El Instituto de la Vivienda está asumiendo funciones de obra pública, así como en su tiempo se privatizó la supervisión, que es una tarea esencial del Ministerio de Obra Pública. Sí, mire, pero ¿usted cree que está completo ese Ministerio de la Vivienda, así como lo armaron? Como que no le faltó que le entraran 2 o 3 cosas más.
Porque yo digo que Oiga, vivienda oiga, tiene que ver también oiga, urbanismo y otras cosas. No. Hay un consejo de asuntos urbanos que yo nunca sabía para qué sirve tampoco. Espérate, el INVI era una cosa que estaba a punto de morir, eso había que cerrarlo primero. Ujú. Eso De repartir tabla y zinc. No, eso fue una impertinencia, eso era una tarea de obras públicas. Ujú. Bueno, le dieron la tarea de vivienda, el Instituto Nacional de la Vivienda. La asumió, la cumplió, no la cumplió. Entonces ahora la dota de más funciones. Señores, no se puede vulgarizar las cosas. Las tareas de los ministerios son tareas de los ministerios. Y tienen ese nivel. Entonces, si tú vas a multiplicar los ministerios por cada heredero de dinastías políticas menores, tú no puedes, no vas a rendir el asunto. Bien, ingeniero, otro de los temas que usted tiene para hoy tiene que ver con la retirada de los norteamericanos, las evacuaciones que se están haciendo en Kabul. Entonces, además de la salida de los norteamericanos de Afganistán, entonces, en otras partes del mundo, las consecuencias que se derivaron de esa invasión, de ese intento de democratizar el desierto de los Estados Unidos, debe tener otras repercusiones. Oh, naturalmente. Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, cuya presencia en ella fue determinante, la entrada de Estados Unidos en la guerra Sí. determinó el resultado de la guerra. Y naturalmente se precipitó por el todavía no completamente investigado ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses, que mucha gente estima que fue tan oportuno para que Estados Unidos entrara en la guerra que es sospechoso de que Estados Unidos lo hicieran como ellos mismos, como un elemento de penetrar en la guerra. Bien, pero esos son hechos de guerra que siempre tarda mucho la historia en definirlo. Lo que sí la historia ya ha definido es que así como en Afganistán nadie ha ganado una guerra a los afganos, los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial no han ganado ninguna guerra. Han echado todas las guerras del mundo, todas las han perdido. La más señera hasta ahora era Vietnam, y esta esplendorosa derrota de ahora, o reconocimiento de la derrota en Afganistán. Pero todas sus guerras han terminado en un fracaso, en una tontería, y en una pérdida de espacio y de autoridad. Sí. Ahora, la guerra más larga que Estados Unidos ha tenido no es la de Afganistán, es la de Cuba. Son 60 años de enfrentamiento con Cuba. Y los demócratas, bajo la dirección de Barack Obama, avanzaron negociaciones con Cuba en un momento muy importante para el restablecimiento de las relaciones y lograron restaurar las embajadas, cosa que luego Trump echó hacia atrás. Pero no cerró las embajadas, retiró los embajadores, que son niveles distintos. Pero a la luz de Afganistán, uno tiene que llegar a la cárcel de Guantánamo. A Guantánamo y a la cárcel de Guantánamo. Guantánamo para Estados Unidos fue un punto estratégico en un momento en que los barcos caminaban con carbón. Eran estaciones carboneras. Sí. Aquí mismo los intentos de Samaná... Era por el carbón. Era como una estación carbonera. No solamente el carbón mineral, que en Samaná hay un poco, pero que servía para eso. Ajá. Sino el carbón se hacía también vegetal, de palos, de madera. Y entonces era necesario tener escalas que repusieran el carbón. Okay. Ese era el motivo estratégico, sobre todo en los albores de la Primera Guerra Mundial y en su desarrollo, que impelía a los Estados Unidos, aparte de sus espasmos imperiales y de dominio, a establecer bases y operaciones militares en las islas en lo que se acerca a Europa. Bien, pero esos requisitos no existen ya. ¿Para qué sirve la base ha servido la base de Guantánamo durante 60 años? Ni siquiera para atacar a Cuba. Ellos han sido cuidadosos de no complicar la base con sus conflictos con Cuba. Sobre todo porque el conflicto con Cuba, de alguna manera, llegó a un modus vivendi
después de la crisis de los cohetes, en que Khrushchev colocó los cohetes en Cuba y luego negoció los cohetes de Turquía y llegó a un acuerdo con los americanos que en letras grandes se ha mantenido de que Cuba se queda así. Pero Cuba no se ha quedado así. Mientras tanto, Cuba ha ocupado a los Estados Unidos y ha decidido elecciones en los Estados Unidos, cosa que no decide Estados Unidos en Cuba. Hay 2 elecciones que las decidieron los cubanos de Miami, sus votos. Entonces hay un momento ahora, el señor Biden fue a Cuba como vicepresidente, visitó Cuba, y Barack Obama como presidente fue a Cuba también. Sí. Restableció las relaciones, se designaron embajadores, y ahora mueve a la preocupación ¿por qué no, las fichas de ese tablero no se mueven? Hay que moverlas. ¿Por qué? Porque hay presos afganos que están en Cuba. Todavía quedan presos de Al Qaeda y como consecuencia del 11 de septiembre. Y si Estados Unidos se retira, porque el 11 de septiembre cumple 20 años y no ha pasado nada, ese es uno de los argumentos, se retira de allá, de Afganistán, bueno, debe limpiar la cárcel. Porque esa gente sin juicio, 20 años sin juicio, nadie grita. Nadie se queja. O sea, o son culpables o son inocentes. Pero no hay término medio. Y si hay término medio, pagaron pena y pico del término medio. Claro. O sea, cualquier pena no puede ser superior a 20 años de cárcel sin juicio. Bien. Pues tú limpias la cárcel de Guantánamo. De ahí soltaron a uno que se volvió líder y atacó a Estados Unidos después. Una vez que estuvo preso. Bueno, sí, cualquiera que le echan 10 años y 20 años preso. Regresa a su país como mártir. Y tiene que ser enemigo de ellos. Base amigo de ellos. No, así fue. Se crearon enemigos que no tenían. Pero claro, cultivaron enemigos. Cultivar. Bueno, si lo matan, es mejor que lo maten a tiempo y no que le echen 20 años de la existencia válida de un hombre. Un hombre lo meten a los 20 años preso y lo sueltan a los 40, no sirve para nada. ¿Cómo tú levantas la vida de un hombre con 20 años de prisión entre 20 y 40? No. Bueno. ¿Y Fidel estuvo preso alguna vez? Fidel, sí, claro. Fidel cuando el Moncada estuvo preso, varios años. Y Batista lo amnistió y lo despachó para México y de allá volvió. Bueno, el asunto es que hoy el problema de Cuba es complicado. Porque mientras Estados Unidos, si se va de Guantánamo, si cierra la cárcel y se va de Guantánamo, le entrega un espacio a Cuba, que es un espacio físico simplemente. Pero mientras tanto, en los 60 años, Cuba ha conquistado a Estados Unidos. Y las bases militares en esta época, que todo está ya digitalizado y el bombardeo, ¿tienen sentido? No tiene ningún sentido. Lo concomitante frente a lo que pasó en Afganistán es cerrar esa cárcel y entregarle esa base a los cubanos y establecer unas relaciones normales con Cuba. El problema es que la estructura político-social de Cuba tiene unas características del territorio cubano, no de la cubanidad, que es otra cosa. La característica de ese territorio adentro es que los dos partidos hoy, ¿tú sabes cuáles son los dos partidos? El ejército y el G2. Son los dos de allá. El ejército y la policía política. ¿Pero no compiten? Sí, claro que compiten. Ajá. Claro que compiten. Óyeme, cuando Fidel se retiró y puso a Raúl como jefe del asunto, cosa que nadie pensó que iba a durar tanto tiempo, duró más de 10 años. Lo primero que Raúl desencamó y restauró al poder fue a Ramirito Valdés, el ministro de Interior por antonomasia del régimen cubano, a quien él había sacado del poder. Y él, déjamelo llevar. Y en eso vino Chávez y después le asigna la tarea de dominar a Venezuela.
estuvo en Venezuela de asesor, pero para sacarlo de ahí. O sea, ese enfrentamiento viene de lejos, entre el ejército y la seguridad, por el poder. Con Fidel como árbitro, eso se zanjaba. Fuera Fidel, hubo un modus vivendi, porque a ambos le convenía. Hoy no está ninguno de los dos. Ramiro Valdés no tiene funciones, pero la seguridad existe. Y existe el ejército. Un ejército profesional, bien entrenado, educado en las mejores academias del viejo campo socialista, particularmente de la Unión Soviética y de Alemania, que tiene sus propias vocaciones de poder, como siempre ha sido en América Latina. El poder de Batista surgió de acciones políticas. Sí, pero hay algo que se puso de manifiesto, que tú has dicho mucho, que se conquistó un territorio en Estados Unidos, pero ahí se formó una nueva sociedad de los hijos de y los nietos de. No. Ahora, ¿qué trajo eso como consecuencia? Que estos movimientos que ha habido en Cuba no han tenido el soporte que se esperaba de aquella gente. Esa gente no le importa ya Cuba. Entonces eso le da una autonomía a estas autoridades que yo te pregunto, ¿resiste Cuba una apertura con esas autoridades? ¿O una apertura se lo lleva? ¿Qué se lleva? ¿Perdón? ¿Qué se lleva? ¿Qué? ¿Qué se lleva? Ese régimen. Pero tú no has leído los cables de los que los norteamericanos le están poniendo los dedos en la frente. Dicen tú no. Una serie de generales que nadie ha visto en la lista, que nadie tiene computados, que no estuvieron en la sierra, y son generales. Pero Estados Unidos sabe qué funciones tienen dentro, o pretende saber. Y ahora de repente le están quitando derecho a viajar. ¿Qué es el interés de un general como Y esos generales muertos es una coincidencia ya por edad, que ya se tenían que morir. No, se ha hecho de todo. Hay de todo. Sí. Hay un libro muy famoso de un guatemalteco que se llama Útiles después de muertos, que trata sobre el tema de Marquitos Rodríguez, uno que lo implicaron en uno de los conflictos prerevolucionarios de Cuba y lo fusilaron. Y se dejó fusilar él convencido de que le hacía un bien a la revolución dejándose fusilar. Y eso pasó con Ochoa igual. Ochoa se dejó fusilar, convencido de que la revolución necesitaba su muerte. Bueno. Eso es complicado. Ahora bien, si los Estados Unidos le entregan Guantánamo a Cuba, no le entregan nada. Eso no vale, No va a pasar nada. Eso no pasa nada. Pero Cuba no puede entregar Miami. No. Porque esa es la conquista más permanente de la Revolución Cubana. La única irreversible es la conquista de la Florida. Pero de conquista e integración, porque ya estos son americanos también. Eso le iba a decir. Esa generación ya, después pasado tantos años que ya van casi para la tercera generación, que quizás no tienen ningún interés en regresar, sigue siendo un punto de interés, es decir, algo que tiene la fuerza suficiente como para movilizar internamente en Estados Unidos que se mantenga restricciones para la isla. ¿De qué vale? No, Carlos, es que esa migración no tuvo oposición de integración. La asimiló Estados Unidos, la asimiló Florida como de ellos, porque los cubanos ellos nunca se opusieron a su integración ni fueron discriminados, y ahora son autoridades, gobernadores y todas esas cosas, y legisladores. Esa gente lo absorbió la sociedad americana. Óyeme, la capacidad de absorber de la sociedad americana es tal que la señora embajadora de los Estados Unidos en Madrid hoy es una dominicana. Es una dominicana, sí, que es socialmente una emigración distinta. Sí. Es una emigración de pobres, humildes, que se van a trabajar duro allá. Sí. Y se reproducen allá y crean familias americanas. Imagínate tú
lo que significa la emigración cubana. Eso que tú estás diciendo me obligó a mí a revisar el apellido del señor Espaillat. Digo yo, pero ese sería el único caso de un oligarca que no, ese de otro Espaillat. De lo de Espaillat para allá. Sí, ese no es de los Espaillat. Es de allá. Sí, ese no es de los otros. No, tú eres loco. Y esa señora fue ya embajadora de Obama en Montevideo. Esa misma que está en Madrid fue embajadora de Obama en Montevideo. Eso no tiene tanta trascendencia para nosotros porque las relaciones de aquí con Uruguay son minúsculas. Pero las relaciones con España es otra cosa. Pero Obama tuvo de ministro de Trabajo a un hijo de un inmigrante, a un Tom Pérez. Sí. Tom Pérez fue ministro de Trabajo de Obama. Fue el secretario general del Partido Demócrata que llevó a los demócratas al poder otra vez. Sí. Y es nieto de un brache. El Pérez viene porque ese brache además tuvo hembra. Y se le fue el brache. De un brache que era embajador de Trujillo en Washington. Ajá. Y se quedó allá. Y se quedó en el exilio. Y ese Tom Pérez, ese sí es de la oligarquía dominicana. Ese es de Brache. Trataste un tema ahí de España. ¿Qué fue lo que produjo que Estados Unidos y España tomaran tanto tiempo después de la guerra en formalizar sus relaciones? ¿De Estados Unidos? Y España. Es que Cuba en ese momento tenía un Producto Interno Bruto más grande que España. Lo que Estados Unidos le quitó a España era su provincia más rica. Ese fue un reducto de la guerra. Claro. Se quedó. Y después España le ganó a los Estados Unidos Cuba con Fidel, que es hijo de uno de los guardias españoles que se quedaron en Cuba. Sí. El papá de Fidel llegó a Cuba como soldado del ejército americano en la guerra con los americanos, en esa época. Y se quedó, como tenía tierra y sembró caña. Puerto Rico y Cuba se perdieron al mismo tiempo. O sea, Estados Unidos lo asumió. No. Eran dominio español. Cuba fue después. Eran colonias españolas los dos. En España, Hawái, Filipinas, Cuba y Puerto Rico. En Cuba había una guerra de independencia reiterada, porque había habido una guerra de 10 años que se zanjó. Y después, la guerra final. Una guerra grande y la guerra chiquita. Y ahí intervinieron los americanos a través de la explosión de un barco americano que les permitió entrar por ahí. Ganaron la guerra ellos, pusieron a los cubanos más vinculados a ellos al frente de la nación, impusieron la enmienda Platt, concedieron la cuota azucarera, pero además cuando firmaron el tratado con España de paz, le quitaron Filipinas, le quitaron Hawái y le quitaron Puerto Rico. Con Hawái y Filipinas lograron estatutos políticos distintos. Hawái es un estado de la Unión Americana, Puerto Rico es un estado libre asociado, que es una ambigüedad, que no tiene las mismas condiciones que Hawái. Por ejemplo, un puertorriqueño no puede ser presidente de los Estados Unidos, aunque anda con pasaporte americano. Pero un hawaiano ya lo ha sido. Barack Obama nació en Hawái. Sí. Y ese es su nación. Hijo de extranjero, pero nació en Hawái. Y fue presidente de Estados Unidos. Y los filipinos lograron un estatus particular de independencia. Sí. No sé si hay otros residuos, otros espacios, pero esos son los tres principales. Fíjate que tienen categorías distintas, consecuencias distintas de carácter de los vínculos con los Estados Unidos. De manera que estamos al borde de una definición trascendente de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Y uno de los síntomas mayores no deriva solo de lo que acaba de pasar en Afganistán, sino del hecho de que un personaje que fue una mano derecha de Barack Obama en sus 8 años de poder, y que fue el encargado por Barack Obama de la localización de un modus vivendi con Cuba.
no ha sido promovido a ningún cargo al mismo tiempo, en estas condiciones, al mismo tiempo que en Cuba no se ha definido un embajador. Porque no hay que engañarse. Sí, el actual presidente norteamericano, que era vicepresidente, cuando eso pasó, cuando esa búsqueda de relaciones con Cuba, visitó Cuba primero que Barack Obama, y siempre fue un hombre que propugnó por una relación distinta con Cuba, ha tomado una decisión sobre Afganistán tan trascendente que ha sorprendido al mundo, que ha sorprendido a sus propios seguidores, ha sorprendido la opinión pública americana. Porque incluso el acuerdo que hizo Trump con los afganos pasó sin pena ni gloria. Se ha venido a saber ahora que él había acordado que se iba a retirar. Él podía haber ignorado eso. No, él lo tomó en serio y concluyó. Anuncia una nueva política americana. Y es importante porque los americanos tienen que darse cuenta en algún momento que los hondureños son más importantes que los afganos. ¿Lo van a dejar gobernar o le van a hacer la guerra? ¿A quién? A los afganos, a los talibanes. Los talibanes siempre han existido. Es un país tribal. Hay gente hablando cosas de Pero son los que están mandando ahora. lo que han mandado siempre. Lo que han mandado siempre. Sí, pero ellos van a tener que suavizar ahora porque se encontraron un país con cierto nivel de desarrollo en 20 años que ellos no tuvieron ahí. Entonces, se han planteado seriamente cambiar el método. Óyeme, los regímenes sociales se desarrollan en los pueblos, no se trasplantan. No. Hay un injerto y esas cosas. América Latina nunca asimiló las instituciones españolas en 4 siglos. En 4 siglos, los criollos, que fueron los padres de la patria latinoamericana, fueron gente que se rebeló frente al Estado español. Eran criollos, nacidos aquí de varias generaciones de españoles que encantaron o no encantaron con los indios, que encantaron o no encantaron con los esclavos, pero que crearon sociedades nuevas. Y volviendo a Cuba, para terminar, este gobierno, Díaz-Canel, si hace una apertura. Eso no gobierna nada. Ese no gobierna nada. No, el guardia y la seguridad, los dos que tú dijiste. Sí, claro. Eso que está en Cuba gobernando. Primero, ¿gobierna desde Fidel o desde Raúl? Yo pienso que hasta que Fidel se retiró del poder porque ya estaba trulato, a partir de ahí comenzó a desarrollarse una nueva situación. Okay. En que los dos poderes que estaban latentes comenzaron a desarrollar su fuerza. Pero ahora ya tienen una legitimidad. ¿Dónde? En los señalamientos americanos. Okay. Cuando se pongan el traje de la democracia, ¿van a aparecer militares y caliesa y cosas ricos con inversiones o no? Porque yo vi que la Unión Soviética, cuando la URSS desapareció, aparecieron muchísimas empresas que yo no sé dónde estaban. Eso fue que, no fue que los militares se quitaron el uniforme y se pusieron un traje. Eso fue. No, yo quiero saber capital de dónde salió. ¿De quién? ¿Qué capital? Las empresas capitalistas de Rusia de hoy día, si eran de los militares de antes o de los políticos de antes. ¿Tú te crees que las empresas se hacen en un día? Sin jefe. Una empresa es un conjunto humano dirigido por un grupo humano que maneja a otros grupos humanos menores, subsidiados, subyacentes, y que crea valores. Sí, entonces, esos jefes de empresa, te lo voy a decir por la aviación. ¿Cuáles son los aviones soviéticos? Oh, Antonov, sí.
tan grandes Antonov. como Antonov, que era inmenso, ese inventor, Sí. que estos ojos vieron Sí, una recepción, que se lo coma era del Lucha. tamaño de los AN, Sí. una cosa inmensa. Y Ilyushin, otro, el señor Ilyushin, Sí. que era otro inventor de aviones. Kalashnikov, el del fusil, que fue el fusil decisivo en la Segunda Guerra Mundial y que todavía sirve para todas las guerras del mundo. ¿Siguieron los mismos dueños? Digo, los mismos jefes. Esa familia Kalashnikov es una de las familias más ricas de la vieja Unión Soviética. Los mismos méritos que tiene el emprendedor en el capitalismo. Sí, Mikoyan y Mikoyan. El MIK es de Mikoyan, un hermano de Anastas Mikoyan, que era un político muy exitoso en la Unión Soviética. Pero el hermano era un sabio que hizo los MIK. Es decir, que posiblemente Los primeros la aviones empresa- supersónicos. La empresa turística de Cuba, la famosa empresa cubana de turismo, eso va a seguir con el mismo jefe. Óyeme, cuando se desmoronó la Unión Soviética, se emitieron acciones de las empresas y se le entregaron a los trabajadores. Ya. Y los administradores compraron esas acciones por nada. Ya. No, ya entendí. Y ya Ese se fue- quedaron con ellas. ese fue el que tenía cuarto fue que compró. Nada más había que ir a una recepción de eso para tú darte cuenta que había una plutocracia existente 20 años antes de la caída del poder. La entrega del canal no es el mismo proceso de la entrega de Guantánamo, ¿verdad? No. Algo que se venció, que se devolvió. Sí, en una coyuntura muy particular, pero fíjate los resultados de haberlo devuelto. Panamá es una de las economías más pujantes de América Latina, si no la más pujante. ¿Por qué? Porque esa nación se construyó alrededor del canal. Esa nación no existía, ese era el departamento cuna De Colombia. de Colombia. Cuna es una tribu. Era el departamento cuna de la República de Colombia. Y hoy es Panamá. Ahora, alrededor del canal Se hizo una nación. se construyó una nación. Tú vas a Panamá y tú te encuentras ministros que tienen apellido chino, ¿Tiene? apellido chino, Sí, apellido sí. hindú, Sí. apellidos arios, apellidos de Alemania, de todo el que vino a construir el canal en su tiempo y se arraigó allí. O sea, no la construyeron abogados, esa nación, la construyeron herederos de los que fueron a construir el canal. El futuro de Cuba está en manos de Estados Unidos o ellos van a decidir su propio destino. El futuro de Estados Unidos está en manos de los cubanos. Ese es el problema. Ahí es donde está. Esos son los que van a decidir. Ahí andan ellos opinando. Ahí, ellos van a ir a buscar su caballería para allá. No, la mayoría no va a ir. Van a buscar La mayoría no va a ir para allá. Se quedan ahí porque ellos han tomado a Miami, ellos han tomado a la Florida. Y en el principio, la Florida fue española. La Florida fue... la Florida española, New Orleans francés, California mexicana. Bien, José, gracias. Gracias a usted. Cuando tú hablabas de la